Bueno, me presento, mi nombre es Vishnia Tomisic, yo soy directora ejecutiva de posgrado de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y tengo hoy día la tarea de estar aquí moderando la charla con nuestro profesor Max Colodro, que es académico de la Universidad de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y también director académico del Magíster en Comunicación, Política y Asuntos Públicos. Estamos iniciando esta charla en el marco de la Expo Posgrado Virtual de la Universidad Adolfo Ibáñez, que realiza todos los años para poner temas de actualidad, conversación, y también contarles de nuestra oferta de educación de posgrado, educación continua, de las distintas escuelas y facultades que componen la universidad. Esta charla la vamos a organizar de la siguiente manera. Habemos hartos hoy día acá en la sala, somos cerca de 50, entonces va a partir con la exposición de Max, que va a durar cerca de 20-30 minutos, y les pido a cada uno de ustedes que puedan ir dejando sus preguntas y comentarios a través del chat. Yo voy a ir tomando nota de eso para que una vez que termine Max su exposición, podamos tomar esas preguntas y él pueda responderlas o también tomar algunos de esos comentarios. ¿Mm? Me hubiese encantado poder abrir los micrófonos, pero la verdad es que somos tantos que eso haría muy poco probable que terminemos a la hora y la idea también es que podamos ser puntuales en ese sentido, ¿ya? Así que sin más, le dejo la palabra a Max para que lo salude y para que parta su exposición en esta charla Una mirada al Chile actual. Max, adelante. Muchas gracias, Visnia. Muchas gracias a todos por participar de esta Expo Posgrados de la universidad, de la escuela. Gracias por el interés también, por su presencia esta tarde aquí. En un momento bien particular, difícil, complejo de nuestro presente, de nuestra historia, probablemente uno de los momentos más difíciles de los últimos años, de las últimas décadas, me atrevería a decir también. Y vamos a tratar de manera lo más sucinta y simple posible, quizás un poco esquemática, pero podemos después profundizar en algunos temas y en algunas aristas al final, hacia el momento de las preguntas y de los comentarios. Vamos básicamente a analizar el momento que está viviendo Chile, un momento en el que se han superpuesto varias crisis una sobre otra. Partimos con una crisis político-institucional bien compleja de dilucidar, larga a mi juicio, en mi opinión. Voy a hablar sobre eso también porque de algún modo es el contexto, es el marco general del ciclo político que estamos viviendo. Después tuvimos un estallido social que fue como un clímax, como un momento de una cierta epifanía, de cosas que venían acumulándose en la sociedad chilena aparentemente desde hace mucho tiempo. Y cuando no habíamos alcanzado siquiera a procesar de manera adecuada esta crisis, este estallido social, nos encontramos en marzo del año pasado con una crisis sanitaria global que ha tenido efectos devastadores en el mundo y también, por cierto, en Chile, a lo cual se ha agregado también los efectos económicos, los alcances económicos y sociales de esta crisis. Me atrevería a decir incluso los alcances mentales, psicológicos de la crisis. Entonces, en Chile estamos viviendo efectivamente esta superposición de circunstancias difíciles y teníamos que hacernos cargo de lo que han sido los efectos más dramáticos desde el punto de vista sanitario, económico, social, psicológico de la crisis sanitaria en el contexto, como decía, de una larga crisis política que tuvo un momento culminante, un momento epifánico, por decirlo de alguna manera, en lo que fue el estallido social y en las consecuencias que eso ha dejado en la sociedad chilena. Yo como decía, voy a tratar de poner un marco general primero,
de dónde creo que están las claves del ciclo político que vive la sociedad chilena, y después vamos a ir agregando lo que han sido los eventos y las circunstancias más recientes. Yo tengo la convicción de que la sociedad chilena atraviesa por una crisis política desde mucho antes del estallido social. Creo que el gran momento, el gran hito, el gran punto de inflexión desde el punto de vista del ciclo político en Chile fue el año 2010, cuando después de una larga trayectoria, de un largo periodo en el cual tuvimos una cierta estabilidad dada por 4 gobiernos sucesivos de centroizquierda, los gobiernos de la Concertación, el ciclo de los 20 años de la Concertación, se produce finalmente un hecho disruptivo, un hecho que cambia las coordenadas y la lógica con la cual venía funcionando la sociedad chilena desde el punto de vista del proceso político, al menos desde el retorno a la democracia, es decir, desde el año 90 en adelante. El año 2010 se produce la alternancia en el poder. Por primera vez en muchísimo tiempo, la derecha se transforma en mayoría, llega al gobierno, algo que no ocurría por vías democráticas desde el año 58. Y eso, a mi juicio, cambia y altera cuestiones que estaban en la base de lo que había sido la lógica de la transición a la democracia iniciada en el año 90. Habíamos logrado construir ciertos consensos, ciertos acuerdos básicos, acuerdos que habían tenido de algún modo como imperativo tratar de darle cierta gobernabilidad a un país profundamente dividido y fracturado, que venía con una fractura muy profunda desde la década del 60, del 70 y del 80. El régimen militar, la dictadura militar, en el fondo lo que hizo fue institucionalizar esa fractura. La Constitución del 80 es de alguna manera el símbolo de eso, de esa institucionalización, de un quiebre y de una división muy profunda de la sociedad chilena. Y a partir del plebiscito del año 88, lo que se hace es un gran esfuerzo tanto de los partidarios del régimen militar como de los opositores al régimen militar por generar una base de acuerdos mínimos que permita tener una transición con grados razonables de gobernabilidad. Eso efectivamente ocurrió. Fuimos capaces de construir ciertos acuerdos básicos y los resultados de esos acuerdos fueron de algún modo lo que cimentaron lo que podríamos llamar la parte buena de la transición: los éxitos económicos sociales, la disminución de la pobreza, la democratización del consumo, las cosas que de algún modo le cambiaron la calidad de vida de manera muy significativa a los chilenos a partir del año 90 en adelante. Esos acuerdos tuvieron una cierta estabilidad, a pesar de que fueron debilitándose y fueron de alguna manera deteriorándose con el tiempo. Podríamos entrar en la lógica de cuáles fueron los factores y los hitos que expresaron ese deterioro, pero la verdad sería una historia un poco larga para el tiempo que tenemos. El año 97 tuvimos por primera vez niveles inéditos de abstención electoral. Tuvimos ese famoso informe del PNUD que inauguró la idea de que en Chile había un malestar profundo en un sector muy importante de la sociedad chilena. Tuvimos también un deterioro de los partidos, un debilitamiento relativo de los partidos que estaban de algún modo convergiendo hacia el centro: la Democracia Cristiana en el mundo de la Concertación, Renovación Nacional en el mundo de la derecha. Ya a partir del 2000 hay una clara inflexión desde ese punto de vista en el mundo de la centroizquierda, con el liderazgo de Ricardo Lagos. La hegemonía pasa desde la Democracia Cristiana al PPD y el PS. En el caso de la centroderecha, con lo que representó el fenómeno Lavín en la comuna de Las Condes en la elección municipal del año 96, también hay un giro hacia la UDI que debilita a Renovación Nacional, y por lo tanto a partir de ese momento lo que había sido una convergencia hacia el centro desde el punto de vista del sistema político se empieza a convertir en una divergencia y en en un movimiento hacia los extremos de cada uno de los bloques políticos.
el PPDPS en el mundo de la centroizquierda, la UDI en el caso de la centroderecha. La década de los 2000 es una década de claro deterioro político. El fenómeno de la corrupción a comienzos del gobierno de Lagos, lo que fueron el caso Corfu en Berlín, que el Mobgate, deterioraron mucho la gestión pública, la imagen de los actores políticos. Eso contribuyó mucho al deterioro también de este ciclo. Y finalmente, el desgaste de la concertación que se produce con mucha fuerza en el primer gobierno de Michelle Bachelet, tiene como desenlace lo que para muchos ya a comienzos de los 2000 era algo inevitable. Los ciclos en la política tienden a terminar tarde o temprano. En Chile era ya una anomalía tener 4 gobiernos sucesivos de una misma coalición, algo muy infrecuente, algo que no había ocurrido en todo el siglo XX al menos. Y el año 2010, en resumidas cuentas, se produce este hito. La derecha gana por primera vez una elección en democracia con mayoría absoluta, algo inédito en la historia política de Chile. A mi juicio ese es el factor clave que explica el quiebre final, el deterioro final de los consensos que la sociedad chilena había logrado generar, consensos mínimos, que se habían logrado construir desde el plebiscito del año 88 en adelante. A partir del 2010, lo que hemos tenido es un sistema político que tiende con mucha fuerza a la polarización, donde la centroizquierda instala con mucha fuerza también el imperativo del cambio de constitución. Esa es la expresión más visible, más evidente de este deterioro político institucional, el desacuerdo respecto de la legitimidad de la Constitución, que se transforma de nuevo en el principal tema de la agenda política, y junto con ello el imperativo, la necesidad de hacerle cambios sustantivos de fondo al modelo de desarrollo impuesto por el régimen militar. Entonces, esos dos temas pasan a ser centrales en la nueva agenda política a partir del 2010, son lo que de alguna manera articula este giro del mundo de la concertación hacia la nueva mayoría, la apertura hacia una alianza inédita con el Partido Comunista, la idea de que Chile requiere de cambios refundacionales, que fue un poco lo que alimentó y le dio un sentido estratégico al programa de la nueva mayoría y del segundo gobierno de Michelle Bachelet, particularmente los cambios en el área educacional. Pero, en definitiva, lo que ha ocurrido, más allá del análisis de los éxitos y de los fracasos que uno puede hacer de lo que fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el hecho concreto es que ese gobierno termina políticamente derrotado, la derecha vuelve al poder, con Sebastián Piñera una vez más encabezando un gobierno de centro derecha, y eso lo que hizo fue en definitiva reforzar y profundizar todavía más los quiebres y la polarización de la sociedad chilena y particularmente de su sistema político. Se ha dicho muchas veces, la sociedad chilena en general está menos polarizada que su sistema político, eso es cierto, pero el hecho concreto es que los chilenos cuando concurren a las urnas expresan una intencionalidad política que se ha ido polarizando también en los últimos años y particularmente en la última década. El año 2017, la última elección presidencial y parlamentaria que tuvimos, un candidato que corría a la derecha de Chile Vamos, José Antonio Kast, y una candidata que corría a la izquierda de la nueva mayoría, Beatriz Sánchez, sumaron casi un 30% de los votos. Es decir, había y hay expresiones claras, nítidas, de que también la sociedad en algún sentido, al menos la sociedad que se expresa electoralmente, también vivió este proceso de polarización. Sebastián Piñera llega al gobierno, a su segundo gobierno, con la idea de que puede revertir el deterioro económico que se venía viviendo desde hacía bastante tiempo, particularmente el deterioro de un sector de la clase media, un sector que a mi juicio es el que se expresa con más fuerza, con más nitidez en el estallido social del 18 de octubre, que fue un sector que progresivamente, en la medida en que la economía dejó de crecer con fuerza en el
en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en esos 4 años, el promedio del crecimiento económico del país fue de 1,7. Es decir, a duras penas por encima del crecimiento de la población. El hecho concreto es que ese deterioro del crecimiento económico hizo que un sector muy importante del país se viera en la obligación de endeudarse. Cuando llega el estallido social en octubre del año 19, el hecho concreto es que hay más de 5 millones de chilenos morosos en el sistema financiero que no pueden seguir pagando sus deudas, y casi un tercio de esos morosos debe más de 6 veces su sueldo. Es decir, hay un problema de estrés provocado por el sobreendeudamiento, y ese es, a mi juicio, uno de los factores centrales que explica el estallido social, acompañado obviamente de los malos manejos políticos y comunicacionales del propio gobierno, que los hubo y muy serios. El hecho concreto es que a partir del estallido social se refuerza todavía más la convicción de la centroizquierda de que la única posibilidad de resolver las diferencias de fondo que hay en la sociedad chilena es a través de un cambio de constitución. Ese es el gran acierto, el gran triunfo político de la centroizquierda y de la izquierda en el último periodo, el haber logrado finalmente generar la convicción en una mayoría importante de chilenos, una mayoría muy nítida que se expresó en el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, respecto de que la columna vertebral, el eje central de los cambios que requiere la sociedad chilena es y pasa por un cambio de constitución. En definitiva, el 15 de noviembre del año 2019, las fuerzas políticas logran converger en ese acuerdo, logran converger en ese diagnóstico, se impone un cronograma de cambio constitucional, y cuando de alguna manera la expectativa del país era que ese cauce institucional que era el proceso constituyente iba a poder de algún modo ponerle ciertas orillas a la crisis política, iba a poder ponerle un marco, un cauce y una dirección a la crisis política, viene en marzo del próximo año, del año pasado, la crisis sanitaria, con todos los efectos dramáticos que ha tenido durante este último año. Y por lo tanto, hemos tenido que hacernos cargo de seguir adelante en el cauce institucional, de que no se nos debilite, de que se siga el cronograma, a pesar de que tuvimos que postergar las elecciones de abril del año pasado y pasarlas para octubre, el plebiscito, y a pesar de que eso retrasó las elecciones de alcalde, de concejales, de gobernadores, que es lo que vamos a tener ahora el 10 y 11 de abril de este año, junto obviamente con la elección de constituyentes. Hemos tratado de sostener este cronograma, de que el proceso constituyente no se nos caiga, no se desdibuje, no pierda el horizonte, pero haciéndonos cargo de una crisis sanitaria gravísima que ha generado un deterioro en la calidad de vida gigantesca, inimaginable, un retroceso descomunal en materia económica, niveles altísimos de cesantía, de pobreza, es decir, una situación completamente impensada que ha venido de algún modo a agravar, a profundizar lo que eran las enfermedades de base, las preexistencias, por decirlo de alguna manera, que ya se habían expresado con mucha nitidez y con mucha fuerza en la crisis del 18 de octubre. Por lo tanto, de lo que hemos tenido que hacernos cargo y de lo que vamos a tener que hacernos cargo en definitiva hacia adelante, es de ir resolviendo, tratando de resolver y de atenuar los efectos de la crisis económica, de la crisis sanitaria, de la crisis social, y permitir de algún modo que el cauce institucional del proceso constituyente sea el marco que nos permita finalmente resolver lo que a mi juicio era el tema y sigue siendo el tema de fondo. Tenemos en la sociedad chilena diferencias muy profundas desde hace muchísimas décadas respecto de el tipo de institucionalidad que queremos, el tipo de Estado
al que aspiramos, el tipo de modelo de sociedad y de proceso de desarrollo al que pretendemos. Por lo tanto, esas diferencias de fondo que ahora vamos a tener que encarar con todas estas otras dificultades anexas, las dificultades asociadas a la pandemia y a los efectos económicos y sociales de ella, bueno, vamos a tener que hacernos cargo de estas diferencias profundas en el proceso constituyente, pero también teniendo que responder a las urgencias y a las emergencias provocadas por esta crisis del coronavirus. Ese es el marco general. Voy a dejarlo hasta aquí para no pasarme con el tiempo. No sé cuánto tiempo llevo, la verdad, ni siquiera, Visnia, pero me parece que es el momento como para poder abrir ya un espacio a los comentarios, a las opiniones y sobre todo a las preguntas. Sí, la verdad es que estamos bien en el tiempo. Yo le había pedido a nuestros invitados, a los participantes, si podían dejarnos algunas preguntas por el chat o algún comentario, pero veo que nadie se ha animado a hacerlo, así que tendré que partir yo con las preguntas. Bueno, Max, yo creo que nosotros en el Magíster de Comunicación Política y Asuntos Públicos, por supuesto que estamos constantemente hablando de estos temas y de la coyuntura, sobre todo si el Magíster al final se trata de lo que nos está pasando hoy día. Entonces, quizás podrías hablar un poco de las proyecciones, sin que eso te ponga en aprietos, pero un poco de qué es lo que va a pasar ahora con las elecciones. Cuánto de los resultados que tengamos en las elecciones hoy día, porque tenemos que elegir muchas cosas, ¿ah? Pero hablando también de nuestros representantes en el proceso constituyente, también nos entregan alguna luz o alguna señal de una reconfiguración de la escena política en Chile o no. También un poco sobre este periodo de las campañas, la confusión que puede tener hoy día la gente, cuánto va a poder o no ejercer la democracia, si es que tenemos esta sábana enorme de candidatos, desde los gobernadores, los alcaldes, los constituyentes. Si nos pueden un poco hablar de eso, porque también ahí se juega harto el ejercicio de la democracia, nuestra capacidad de tomar una decisión informada en este escenario de tanto que hay que elegir. Y lo otro también retomando la pregunta anterior de cuánto el resultado de estas elecciones, más que el apruebo o el rechazo, pueden darnos más luces como de la configuración política de la ciudadanía, de cómo se están repartiendo hoy día los poderes. Eso. Yo estoy de acuerdo con la premisa de tu pregunta. Yo creo que el gran signo de interrogación, la gran interrogante que tenemos frente a las elecciones del próximo 10 y 11 de abril es que finalmente no sabemos cuáles han sido los cambios políticos que se han generado en Chile a partir del estallido social y de los efectos tremendos de la pandemia. Es decir, cuando contemos los votos finalmente, en la tarde del día domingo 11, vamos a constatar finalmente, vamos a poder observar si la sociedad chilena desde el punto de vista político sigue siendo más o menos la misma que había sido hasta el 2018, hasta el 18 de octubre del 2019, o la sociedad chilena ha tenido un cambio relevante, sustantivo, en las tendencias, en las lógicas de representación del sistema político. Yo creo que esa va a ser la primera gran lectura que vamos a poder hacer a partir de los resultados de la elección del 10 y 11 de abril próximo. ¿Cuánto se ha movido desde el punto de vista político la sociedad chilena respecto de lo que fue la última elección presidencial y parlamentaria del 2017? En definitiva, si este país sigue siendo el mismo, este país había sido un país tremendamente estable desde el punto de vista electoral. Si uno mira las tendencias desde el año 90 hasta el 2017, este es un país que en general se movía poco, ¿sí?, desde el punto de vista político. Es un país tremendamente estable políticamente. Es un país donde la derecha estuvo siempre en torno al 43, 44, 45%, y la sumatoria de todas las fuerzas y sectores de la centroizquierda estuvo siempre en torno al 55%. Si uno mira la primera vuelta del año 2017,
desde Carolina Goich hasta Eduardo Artés, sumaron calcados el 55%. Si uno suma a José Antonio Kast y a Sebastián Piñera, sumaron el 44%. Es decir, exactamente el mismo resultado del plebiscito del año 88. Pinochet sacó un 44%, la oposición, el no, sacó un 54%. Eso se reprodujo al año siguiente en la elección de Elwin. Elwin sacó un 54, 55. Vigi y el Frafra de Errázuriz sumaron de nuevo un 44-45, que es lo que había sacado Pinochet en el plebiscito, y eso se reprodujo y se mantuvo de manera tremendamente estable en Chile hasta el 2017. ¿Por qué la derecha logró ganar el 2010 y el 2017? Porque un porcentaje que en primera vuelta votaba por la centroizquierda terminaba en segunda vuelta votando por el candidato de la centroderecha. Eso pasó con Marco Enríquez, con mucha nitidez en el año 2009-2010, y volvió a ocurrir el año 2017. Es decir, un sector que había estado en ese 55% que votó por un candidato de centroizquierda en primera vuelta, o no votó, o derechamente votó por el candidato Sebastián Piñera en segunda vuelta. Lo que vamos a comprobar ahora es si ese país, si esa estabilidad se mantiene o no se mantiene, más allá de los efectos del estallido social y sobre todo de los efectos que ha tenido la pandemia. Hay algunos que consideran que sí, que este país sigue siendo en lo fundamental, en lo que podríamos llamar las placas tectónicas, un país electoralmente estable. Cuando uno ve, por ejemplo, las proyecciones que hizo hace una semana más o menos el diputado Pepe Out, que es un gran experto electoral, él hace sus proyecciones en base al resultado en la Cámara de Diputados del año 2017. Y pronostica que finalmente esta realidad que estamos describiendo se va a mantener más o menos estable a pesar de todo lo que ha ocurrido en el último año y medio. Yo sinceramente tiendo a ser más cauteloso, creo que es muy probable que haya tendencias de fondo que se mantengan, que haya efectivamente una cierta estabilidad, una inercia de cierta estabilidad a pesar de todo lo que hemos vivido en este último año y medio, pero tampoco me atrevo a asegurarlo. Creo que tampoco me sorprendería que el día 11 de abril descubriéramos una realidad muy distinta. ¿Cuáles son, a mi juicio, las claves que van a definir la elección del 10 y 11 de abril? Primero, si la derecha logra mantener el porcentaje histórico, con un gobierno que ha tenido los peores índices de aprobación y los más altos índices de desaprobación desde el año 90. Me refiero obviamente al segundo gobierno de Sebastián Piñera y sobre todo después de la crisis de octubre. La gran interrogante, a mi juicio, es si la derecha va a poder mantener el piso electoral que tenía desde el 90 hasta el 2017, a pesar del deterioro político que ha representado la aprobación de Sebastián Piñera y las altas tasas de desaprobación. Y la otra clave de observación, a mi juicio, central de la elección del de la elección del 10 y 11 de abril, es si finalmente la centroizquierda, que fue el eje de la concertación, la democracia cristiana, el PPD, los socialistas, los radicales, van a seguir siendo el sector mayoritario y hegemónico en el mundo opositor, o, en cambio, el PC y el Frente Amplio, que hoy día tienen además una alianza electoral, van a ser de algún modo una hegemonía que viene finalmente a reemplazar esa antigua hegemonía de la centroizquierda. Entonces yo creo que esas son las dos cosas centrales que va a haber que observar en esta elección del 10 y del 11 de abril. Primero, si la derecha logra mantener el piso o se desfonda, producto de lo que ha sido el deterioro político del gobierno de Sebastián Piñera, si la hegemonía se mantiene como lo proyecta el propio Pepe Out en sus pronósticos, se mantiene en lo que hoy día es unidad constituyente, es decir, democracia cristiana, PPD, radicales y socialistas, o el PC y el Frente Amplio logran finalmente, después de lo que ha sido este periodo de convulsión y de revuelta y de movilizaciones,
que se inaugura con el estallido social, eso termina encarnándose también en una nueva hegemonía en el mundo opositor representada por el PC y el Frente Amplio. Max, déjame interrumpirte un poco, para que, Adelante. dado que yo los silencié a todos, pero me interesa que igual haya interacción, y que los que están aquí comentando cosas muy interesantes en el chat, tú también los puedas escuchar y responderles. Voy a leer algunas de los temas que no han salido o no han salido tanto en tu posición, pero también voy a ir mencionándonos quienes aquí nos están escribiendo, ¿ya? Está Patricio Polisi, que habla del tema de la precariedad de los salarios, que más adelante va a salir otra pregunta en relación a eso, que ya tiene que ver más con la crisis económica. Alguien menciona, Mario Jara, dice la declaración del PC, ¿qué tan efectiva es eso de rodear la convención? ¿Ya? Si quieres te lo guardas ahí para retomarlo en algún minuto. Bueno, también habla ahí Juan Pablo Olivares de Valparaíso, qué bueno que esté alguien de Valparaíso, me imagino que hay gente de muchas regiones, pero dice, si es inevitable la polarización o puede surgir alguna solución racional y razonable. ¿Ah? Bueno, ahí tú algo ya has hablado de eso. También Alberto Jacobs, o Jacobs, no sé cómo se pronuncia, habla un poco del tema de las expectativas en relación al cambio constitucional, porque dice, ¿crees que esto lleve a un desgobierno total? Luego de que el cambio constitucional no resuelva los problemas fundamentales del país, o sea, todas las expectativas que hoy día estamos poniendo en partir una constitución desde cero. ¿Ah? ¿Cuál es como la esperanza que se está construyendo sobre eso de que van a ser un Chile nuevo? ¿Ah? O sea, también ese es un tema. Trata de ir memorizando porque yo no estoy anotando en ninguna parte, pero está ahí en el chat. Okay. Y también, después voy a recoger más, pero como para cerrar esta primera ola de preguntas, está Lucía Sánchez, que te agradece mucho por tu presentación, excelente resumen de la situación chilena. Y ya viendo con el tema más de la economía, dice saber tus expectativas, qué expectativas tienes tú en materia laboral, más allá del tema del desempleo. ¿Cómo vislumbras los niveles de conflictividad, cooperación entre los diferentes actores? ¿Qué tipo de cambios o conflictos podrían ser desde tu punto de vista los más prevalentes? ¿Ya? Entonces, voy a parar acá, pero está el tema, ¿no es cierto?, las expectativas sobre una nueva constitución, el tema de la polarización y los acuerdos, que de alguna manera tú ya lo has mencionado, y ahí lo que decía, no me acuerdo, Mario creo, sobre el tema de esta declaración del PC, de rodear la convención. Partamos por eso y ya después sigo tomando más preguntas, ¿ok? Ok. Voy a partir por la parte económica, porque creo que efectivamente la variable económica es una variable muy central para explicar lo que ha pasado en Chile desde el punto de vista del largo plazo, de la trayectoria larga, por decirlo de alguna manera. Si uno mira lo que fue la historia de la transición, el ciclo de la transición en Chile, uno se da cuenta de que el primer efecto que tuvo esta capacidad de construir acuerdos entre los partidarios de la dictadura y los opositores a la dictadura fue precisamente un tremendo impulso y una tremenda confianza en el sistema económico, que generó niveles de crecimiento económico que el país no había conocido nunca. Y si uno mira la trayectoria del crecimiento económico en Chile desde el 90 hasta el presente, uno se da cuenta de que el deterioro económico es un factor clave para explicar el debilitamiento de estos acuerdos. En el gobierno de Elwin, aunque hoy día nos pueda parecer increíble, el promedio del crecimiento en esos 4 años fue sobre el 7%. A nosotros se nos olvidan ciertas cosas. En el gobierno de Elwin el país creció sobre el 7% promedio. En el gobierno de Frey, que vino después, el país creció sobre el 5% promedio durante 6 años. En el gobierno de Lagos, que vino después otros 6 años, el país creció sobre el 4% promedio. En el gobierno de Michelle Bachelet, el país creció sobre el 3% promedio. Sebastián Piñera logró revertir en algo esa tendencia declinante en su primer gobierno, pero ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se retoma con fuerza la caída del crecimiento. Paradójicamente, como mencionaba, en el gobierno de Michelle Bachelet la economía la economía creció apenas un 1.7%, y en este gobierno partió con un cierto también impulso. Sebastián Piñera alcanzó a llegar al 2,5, 3,
en su primer año, y ya a partir de octubre del 2019, y para qué decir a partir de la pandemia, los efectos que ha habido sobre el crecimiento económico son devastadores. Entonces ha habido una declinación constante desde un momento muy estelar, muy extraordinario, muy anormal, atípico, en el primer gobierno de la transición hasta el presente. Y a mi juicio, este deterioro económico, primero el auge, que legitima una cierta manera de hacer las cosas, y que son de algún modo las que son parte de lo que se llamó la democracia de los acuerdos, y esa legitimidad se va progresivamente debilitando a medida que el crecimiento económico se va debilitando. Eh, y como digo, a mi juicio, la existencia, la posibilidad de que la derecha gane elecciones en democracia en Chile resulta para un sector muy significativo de la centroizquierda una cuestión todavía muy traumática, y es a mi juicio una de las razones claves que explica el por qué estos acuerdos terminan yéndose por la borda finalmente. Ahora, eh, que el país ha tenido salarios precarios en promedio, sí, es cierto. El país ha tenido salarios precarios. El ingreso promedio en Chile hasta el día de hoy está en torno a 400, 450, la mediana está por ahí. Es decir, tenemos niveles de ingreso, a pesar de lo que pueden ser la trampa y el engaño de los promedios, tenemos ingresos bastante bajos en Chile. Y ese es un factor que la política social logró suplir en una primera etapa, que el cambio en las expectativas de vida que significó la democratización del consumo, sobre todo, fue una cuestión muy relevante, que dejaran de haber mall solo en los sectores de más altos ingresos, y que los malls llegaran también a comunas de clase media y incluso a comunas populares. El dinero plástico, el endeudamiento. Yo creo que eso fue algo que de alguna manera alimentó muchas expectativas en la sociedad chilena, pero a medida que el crecimiento fue debilitándose, esas expectativas fueron frustrándose también. Y de algún modo lo que viene a expresarse con el estallido social es la explosión de esa frustración, por decirlo de alguna manera. Ahora, respecto al tema más político, yo sinceramente creo que hay un sector de la oposición que no quiere que este proceso constituyente prospere. Y ese sector ha sido muy explícito. Es el sector que de manera explícita decidió no apoyar el acuerdo del 15 de noviembre. El Partido Comunista en pleno, y un sector del Frente Amplio, que decidieron no participar de este acuerdo, y que decidieron incluso votar en contra la reforma constitucional que habilitaba el plebiscito para dar inicio al proceso constituyente de manera formal. Y ese sector, a pesar de eso, votó a prueba, y a pesar de eso está compitiendo para tener espacios en la Asamblea Constituyente, pero yo creo que ese sector más bien va a ir a tratar de empujar el proceso constituyente para que este proceso constituyente tenga un carácter que no es el que le dio el acuerdo del 15 de noviembre. Yo veo muy difícil que haya en ese sector de la izquierda en particular voluntad, convicción de que es necesario construir acuerdos con la derecha. Esa es la razón por la cual se oponen y han sido tremendamente críticos, por ejemplo, con el umbral de los 2/3. No quieren que haya un umbral de 2/3 para construir los acuerdos constitucionales por una razón muy simple, porque en Chile ni la derecha sola llega a los 2/3, ni la centroizquierda sola llega a los 2/3. Por lo tanto, la única manera de construir un consenso constitucional en Chile va a pasar necesariamente por acuerdos, algún grado de acuerdos entre un sector de la derecha y un sector al menos de la centroizquierda. Por lo tanto, ¿dónde están a mi juicio las claves del éxito de este proceso? Que la derecha no termine completamente desfondada, y que en el mundo de la oposición la hegemonía la logre retener y mantener el mundo de la centroizquierda, de la ex concertación, de la ex nueva mayoría. Si eso no ocurre, si la derecha termina desfondándose y la hegemonía del mundo opositor termina convergiendo hacia el Frente Amplio, hacia la alianza entre el Frente Amplio y el PC,
la posibilidad de construir acuerdos constitucionales se va a poner, a mi juicio, muy, muy cuesta arriba. Y el riesgo de que estos sectores busquen trabar el proceso constitucional, porque se van a negar derechamente a dar la posibilidad, a generar la posibilidad de que se llegue a acuerdos de 2/3. Y en ese contexto lo que se va a hacer es tratar de convocar de nuevo a la gente a las calles, tratar de reactivar la movilización, eventualmente va a resurgir la violencia. Yo creo que ese es el escenario más complejo para este proceso constituyente. ¿Para cuál proceso constituyente? Para el que se generó finalmente a partir del acuerdo firmado desde la UDI hasta un sector del Frente Amplio, con la exclusión completa del PC, el día 15 de noviembre. Gracias, Max. Mira, nos queda poco rato, pero quería tomar algunas preguntas, ideas que tal vez no has profundizado tanto, para no repetirnos. Bueno, acá está Guillermo Yeguren, que dice que ve que la pelota la lleva a la extrema izquierda y al final, sea cual sea el resultado, lo seguirán haciendo. ¿Ah? ¿Qué piensas tú al respecto? O sea, como de ese gallito permanente. Y también, ¿cómo ves tú la inversión futura si es que el gobierno llegase a ser de izquierda? Y tomo esas dos preguntas a raíz también de algo que conversamos el otro día con los alumnos del Magíster, que te hacían ponerte o proyectar a ti como si tuvieras la bolita de cristal, ¿no es cierto? ¿Cómo veías tú un país, no sé, gobernado por Jadwe versus un país gobernado por Lavín? O sea, o por alguien de la derecha, en el fondo, ¿cuál era como el escenario y qué pasaba? ¿Y es así tan bipolar? ¿Se acaba el país? ¿No? En fin, yo creo que también eso tiene que ver un poco ahí con esas dos preguntas. Y hay otra pregunta interesante que la hace Claudia Díaz, o más bien te pone un tema, es por qué crees tú, o lo ves tú así, de que hay sectores políticos que están o que no quieren condenar la violencia. ¿Ah? ¿Qué está pasando con eso y cuál es la señal que hay detrás de eso? Y por último, Lucía Sánchez, que está desde Bélgica, nos dice cosas que hoy día pasan, que antes eran más difíciles, que nos reuniéramos todos en un mismo lugar de distintos países, así que veamos el lado positivo a esta pandemia. Lucía dice, ¿cómo ves tú el rol que juegan los nuevos movimientos sociales, como el feminista? Entonces, eso, como los gobiernos de izquierda, cuál es el escenario, cuáles son los problemas que puedes ver, o cuál es el escenario entre uno y otro, qué tan distintos son, y el tema también del tema de la violencia, de la condena o de no condenar la violencia. Voy a partir voy a partir por el principio, por la primera pregunta. A ver, lo comentábamos también el día que nos juntamos con los alumnos del Magíster, podría decir que me siento, los días en que me despierto de buen ánimo, soy moderadamente optimista, y los días en que me despierto con más mal ánimo, soy moderadamente pesimista. Tiendo a creer que si es cierto lo que proyectan gente como el Kenneth Bunker, que es un muy buen analista electoral, el propio Pepe Out en su proyección de hace unos días atrás, y hay todavía ciertas tendencias y cierta inercia político-electoral en Chile, lo lógico sería que la derecha no termine en un resultado tan distinto al que ha obtenido desde el 90 a la fecha, en todas las elecciones de la Cámara de Diputados. No nos olvidemos que la elección de constituyentes utiliza los mismos distritos de la elección de la Cámara de Diputados, por lo tanto, las comparaciones van a tener que hacerse respecto de las elecciones de diputados hacia atrás. Y si se da también la otra tendencia lógica y se mantiene también cierta inercia histórica, el mundo de la centroizquierda más moderada, me refiero a Democracia Cristiana, PPD, socialistas radicales, debiera conservar la hegemonía y debiera tener más peso electoral que la alianza entre el PC y el Frente Amplio. Si esas dos cosas se dan, si esa inercia efectivamente se confirma, uno podría apostar en que entre la derecha y esa centroizquierda moderada sí se van a poder construir acuerdos de mayorías de 2/3. Y por lo tanto, este proceso constituyente sí es viable, sí se van a poder construir consensos en cuestiones fundamentales importantes, y por lo tanto, el proceso constituyente eventualmente sí va a poder ser un cauce institucional para
poder elaborar, procesar los conflictos que han estado presentes desde el estallido social, por lo menos. Ahora, si eso no se da, y la hegemonía termina en el Frente Amplio y en el PC de manera muy marcada, o de manera importante, va a ser muy difícil construir acuerdos de 2/3, y en ese caso yo creo que el proceso constituyente va a tener un derrotero difícil. Incluso puede terminar siendo un fracaso. Podemos terminar en no teniendo acuerdos constitucionales y con un sector de la izquierda apoyando y respaldando la idea de otro proceso constituyente distinto, más surgido desde la base social, desde las organizaciones sociales, un poco como lo que ha estado planteando hasta el día de hoy un sector del Frente Amplio y con especial fuerza el PC. Yo no descarto esa alternativa, la veo menos probable, afortunadamente. Creo que es más probable que la derecha no termine desfondada y que la hegemonía se mantenga en el mundo de la antigua concertación, de la ex concertación. Y si eso es así, creo que este proyecto de nueva constitución tiene ciertas perspectivas relevantes para el futuro del país. Ahora, haciéndonos cargo de la debacle que ha vivido Chile en este último año y medio. Yo creo que, o sea, tenemos que ser capaces de mirar. Yo creo que los chilenos, y lo voy a decir muy crudamente, yo creo que los chilenos todavía no le hemos tomado el peso al tremendo estrellón que nos hemos pegado con la pandemia. O sea, llegamos a perder 2 millones de empleos a mediados del año pasado, 2 millones de empleos. Se recuperó 1 millón de empleos, pero de ese millón de empleos recuperados, casi 2/3 son empleos informales. Estamos vaciando los ahorros, las arcas de ahorros previsionales, la gente se está quedando sin pensiones. Si se concreta el tercer retiro, 6 millones de chilenos se van a quedar sin ahorros previsionales. En el último año, la cantidad de familias viviendo en tomas y en campamentos se ha multiplicado por 3. Hoy día tenemos a más de 70.000 familias chilenas viviendo en tomas y en campamentos. Entonces, yo creo que la profundidad, el impacto que ha tenido la crisis, primero el estallido social, que significó efectivamente un problema económico serio, pero nada comparable a lo que ha sido el efecto de la pandemia, pero ambas cosas sumadas han generado un efecto muy, muy complejo, y el país se va a demorar realmente mucho tiempo en recuperarse económicamente. Se han perdido 700.000 empleos femeninos en Chile. La propia CEPAL dice que hemos perdido 10 años de incorporación de las mujeres al mercado laboral, producto de la pandemia. O sea, el golpe ha sido muy, muy fuerte, y yo soy un convencido de que la única manera de que el país pueda afrontar la profundidad de esta crisis es teniendo capacidad de construir acuerdos en el proceso constituyente. Si este proceso constituyente no nos ayuda a construir acuerdos institucionales y a partir de esos acuerdos institucionales poder generar consensos amplios en materia de políticas públicas de mediano y de largo plazo, no vamos a salir de esta crisis. Esta crisis se va a quedar como una crisis que va a tener efectos permanentes en muchos ámbitos y muy complejos. Como digo, el tema, alguien escribía ayer en La Tercera, el tema del déficit habitacional, que es precisamente asociado al tema de las tomas y, 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 y los campamentos, es una verdadera bomba social que hay que resolver de alguna manera antes de que estalle, porque efectivamente es un tema muy complejo. Y el otro gran tema muy complejo es el tema de la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el mundo popular, en las poblaciones. Es un tema dramático. La gente que vive esas realidades está viviendo verdaderos infiernos todos los días, y no tenemos orden público, no tenemos fuerza pública capacitada para poder hacer frente a ese problema. Entonces, yo creo que los problemas que el país está enfrentando son problemas muy serios, problemas agravados por el estallido, profundizados tremendamente por la pandemia, pero la única alternativa que tenemos como sociedad para poder empezar a abordar esos problemas es
tener capacidad de construir acuerdos amplios, transversales en la sociedad chilena, cosa que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido hacer. Tenemos diferencias, la sociedad chilena está hoy día más polarizada que hace 2 años atrás, más polarizada que antes del estallido social, pero no tenemos más alternativa que no sea construir esos acuerdos y a partir de esos acuerdos generar políticas públicas que tengan amplio respaldo y amplia legitimidad. El país no tiene más alternativa que el éxito de este proceso constituyente. Si este proceso constituyente fracasa, el país va a quedar en un escenario que prefiero ni siquiera imaginar. Max, gracias. No sé si vamos a salir felices o no tan felices de esta conversación, pero bueno, muy interesante todo lo que nos cuenta. Yo creo que siempre conversar contigo y estoy segura que todos los que están acá presentes están de acuerdo, agrega mucho. Nos entregas harta información, hartos datos que también permiten mirar con más claridad lo que está pasando. Así que mira, justo salió una última pregunta, nos quedan 4 minutos, pero también a propósito de algo que también comentamos el otro día en una clase del Magíster. Mario Jara dice escenario, ¿es llegar a ser como Argentina? ¿Te acuerdas lo que hablábamos la otra vez en el Magíster respecto de cuántos años, o no, tantos o pocos nos faltaban, o qué tipo de gobiernos sucesivos necesitábamos para llegar a ser lo que es Argentina hoy, siendo que era un país tan próspero y con tan buenas proyecciones en el pasado? Entonces la pregunta y el tema de Mario ahí me hizo acordar esa conversación, así que tal vez podríamos cerrar. Voy a responderle a Mario exactamente con lo mismo que comentamos en la reunión del Magíster. Los países no se van al abismo de la noche a la mañana. Chile no está cerca de ser Chilezuela. Eso fue una muy buena estrategia electoral de la derecha en la última elección, pero la verdad es que estamos muy, muy lejos de una realidad dramática como la que se vive en Venezuela y también muy, muy lejos de una realidad como la que se vive en Argentina. Pero lo que nos muestran las experiencias de países como Venezuela, Argentina, es que cuando los países persisten y no son capaces de salir de las espirales y de las lógicas de deterioro institucional, de deterioro político, finalmente terminan haciendo milagros, porque lo que ocurrió en Argentina es un milagro. O sea, que un país que el año 1900 estaba entre los 3 países más ricos del mundo haya terminado con el 40% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza antes de la pandemia, bueno, había que ponerle mucha tinca y había que ponerle mucha tinca durante muchísimo tiempo y eso fue lamentablemente lo que se hizo en Argentina. Durante 50, 60, 70 años se estuvo persistiendo en políticas públicas que terminaron deteriorando al país hasta el punto en el que Argentina está hoy día donde está. Yo sinceramente creo que Chile está muy lejos de eso, pero si seguimos persistiendo en una estrategia que no nos vuelve a la senda del crecimiento económico, que no nos permite resolver nuestras diferencias políticas, seguimos en la lógica de que el país va a seguir polarizándose. No alcancé a responder lo de la violencia. ¿Por qué la centroizquierda ha sido tan benevolente con la violencia? Por una razón muy simple, porque la violencia en Chile tiene y ha tenido sobre todo desde el estallido social en adelante, niveles de aceptación muy altos en la población. O sea, si uno mira las encuestas, la última encuesta de Criteria de hace 2 meses atrás, que fue la última encuesta que yo recuerde que midió, que hizo esta pregunta, bueno, más de un tercio de la sociedad chilena todavía considera que la violencia es legítima para conseguir cosas importantes. Y ese porcentaje es todavía más alto en el mundo de la gente más joven, de los menores de 30 años. Entonces, mientras sigamos apostando, mientras siga habiendo un sector de la sociedad chilena que apueste, que ve a la violencia como un camino, como un medio para conseguir ciertos fines, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo, va a ser muy difícil construir acuerdos constitucionales, estabilidad institucional, restablecer el orden público. Y si no somos capaces de resolver esos problemas, bueno, a largo plazo o a mediano plazo, probablemente si no los logramos resolver, no nos vamos a demorar 70 años como se demoraron los argentinos en estar donde están hoy día. Podemos demorarnos menos. Pero yo soy, y tengo fe y tengo confianza en que Chile sigue teniendo cierta inercia de
moderación, de respeto a la estabilidad, y del valor de los acuerdos. Yo creo que todavía hay en la sociedad chilena una base, un colchón de historia política, de historia sociocultural que nos permite mirar con, como digo, con un moderado optimismo los desafíos que el país tiene hacia adelante. Bueno, muchas gracias, Max. Yo creo que ya son las 7:30, partimos más o menos puntual, así que vamos a dar por cerrada esta charla. Te agradezco mucho la presentación, muy bueno todo, y les aviso a los que están hoy día en línea que también estas charlas quedan grabadas y también todas las charlas de esta expo virtual de posgrado. También, para los que quieran, les dejo ahí en el chat la información sobre nuestro magíster, del cual Max es director académico, que han salido temas acá de los que hemos estado hablando en el programa, y que dada la pandemia y lo que se viene, lo estamos dictando también en esta modalidad híbrida, es decir, presencial y también a través de Zoom, ¿ya? Bueno, también, si están interesados, pueden seguir viendo la oferta de charlas de la Expo Posgrado, que continúa esta semana. Hay otros temas bien interesantes, hay profesores de las distintas escuelas y facultades de la universidad, así que ahí también les dejo el link por si quieren repasar ese listado de actividades. Así que sin más, les doy las gracias a todos, muy buenas noches, todos vayan a descansar, se vienen tiempos complejos, muchos de ustedes me imagino que van a estar encerrados, yo también soy de La Reina, así que prontamente me guardo por un buen tiempo, pero bueno, al mal tiempo buena cara, como se dice. ¿Ah? Bueno, Eso. ánimo, gracias, muchas gracias, Visnia, por tu paciencia, por tu tiempo, por tu dedicación, y gracias a todos por haber compartido con nosotros. Espero haber aportado algunas luces, alguna claridad a este panorama oscuro muchas veces. La verdad que cuesta ser optimista y tener espíritu cuando estamos viviendo momentos tan difíciles en Chile, pero yo creo que hay que ponerle el hombro y hay que mirar con fuerza y con optimismo lo que viene hacia adelante. Un abrazo a todos y muchas gracias por Gracias a todos, que estén muy bien, gracias por estar. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao.